Bueno, primero que todo, una disculpa, nunca nos dijeron que era esta cantidad tan pequeña de sillas, nos habían dado otra cantidad, todavía estamos tratando de resolver y que traigan al menos unas 5 o 8 sillas más. Entonces, si me sienten de mal humor es porque realmente no necesito mucho esto, pero en fin. Bueno, cuando hablamos de revolución, en estos tiempos es muy fácil hablar sin un sentido real de la palabra, ¿no? Ahora las palabras han perdido mucho su significado, todo es guerra, hay que disfrutar una zona de guerra para saber lo que es una guerra, pero supuestamente estamos en la Cuarta Guerra Mundial, México está en guerra, etcétera, etcétera. Lo importante en este caso es que para entender qué es una revolución tenemos que partir de que es un cambio generalmente violento, pero radical de estructuras. Y puede ser de estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras económicas o de las tres. Yo voy a hacer referencia a 2 revoluciones en especial que han tenido un gran impacto en el mundo y que una en particular pues, marcó el siglo XX, que es la Revolución Rusa, y voy a explicar por qué rápidamente, y la otra, la Revolución Mexicana, que tuvo un impacto muy importante en América Latina también, y contribuyeron desde su espacio a grandes cambios. Hay obviamente otros antecedentes muy importantes, no los tocaré, la Revolución Inglesa, que fue fundamental en lo que sobre todo un cambio político, que marcó una serie de cuestiones para el mundo, pero que es poco conocida, mucho más conocida la Revolución Francesa, que estableció también cambios políticos y de alguna manera sociales, pero las revoluciones, digamos, que podemos decir que son trascendentes del siglo XX, podríamos contarlas con los dedos de la mano, me refiero a 5. Somos la rusa, la mexicana, la cubana, la china y la vietnamita, de las cuales pues en este momento no haré referencia más que a las 2 primeras. En el caso, otra cuestión que me parece muy importante que las revoluciones ponen en evidencia es el que la historia política que parecía para muchos pasada de moda tiene una importancia clave para entender lo que pasa en el mundo. Se volvió casi un lugar común pensar que la historia económica, la historia social desplazaba a la historia política y que esta era una historia meramente de acontecimientos y que bueno, ya no servía para nada. En realidad, y eso lo demuestran algunos historiadores de manera muy particular, un historiador marxista español que murió en el 18, Josep Fontana, que para entender los cambios económicos y sociales tenemos que entender los cambios políticos, y las revoluciones fundamentalmente se caracterizan por esto. Y por otro lado, sin dejar de entender y de explicar a través de la lucha de clases estos grandes movimientos, es decir, una perspectiva social, no podemos tampoco dejar de lado las figuras individuales que juegan un papel fundamental y muchas veces prácticamente podríamos decir indispensable, sin lo cual no se puede explicar ciertas revoluciones. Es decir, la revolución rusa sería prácticamente imposible explicarla sin Lenin. La revolución cubana sin Fidel, la china sin Mao, la vietnamita sin Ho Chi Minh, la mexicana es una cuestión variopinta que luego trataré de mencionar y que también es lo que provoca ciertas cuestiones particulares. Que no, ahí no encontramos, digamos, una figura central, sino varias de acuerdo a las corrientes en las que se expresa la revolución mexicana, que algunos dicen que son varias revoluciones, ¿no? Que se integran en un proyecto al final común. Bueno, dicho esto, quisiera señalar que en el caso de la Revolución Rusa, lo más relevante es
no en sí mismo el acontecimiento, sino el impacto que va a tener y la explicación de por qué fue posible. Me parece que un elemento importante a tener en cuenta es el que hay un programa, hay ideas que en buena medida precisamente desarrolla Lenin y que en un principio se queda prácticamente aislado, incluso en el partido bolchevique, ya no digo en el partido socialdemócrata, la corriente primero minoritaria, luego en algún momento mayoritaria de los mencheviques. Bolcheviques mayoría y mencheviques minoría. Bueno, en fin. Pero el punto es que el tener este proyecto permitió hacer una planeación política para actuar en un proceso social en la que estaba inmerso Rusia. Y por otro lado, la incapacidad de los que encabezaban el gobierno provisional, que podríamos decir liberal, de alguna manera, después de la caída del zarismo, que fueron incapaces de presentar ningún proyecto y menos aún la contrarrevolución después, que son lo único que pretendieran la restauración del zarismo, ¿no? Entonces, digamos, elementos objetivos como estos y, por supuesto, la creación de conciencia, que, bueno, Lenin explica de cierta manera que tiene que ver con el papel de los intelectuales para que la conciencia obrera no se quede en el nivel meramente de lo que se llama pues la conciencia en sí, o lo que él llama la conciencia en sí, es decir, las luchas inmediatas de acuerdo a sus necesidades, sino una conciencia de transformación social que conlleve la desaparición de la propia clase, incluso por la desaparición de las clases sociales, y esto sería el comunismo. Bueno, otro elemento importante que está presente en la Revolución Rusa es la capacidad que tuvo, podríamos decir, ya en el proceso mismo, el propio Lenin, ahí con una influencia al parecer importante de Stalin, para realizar dos cuestiones. Sí, en la visión, digámoslo así, ortodoxa, marxista, pues la clase obrera iba a ser la que tendría la hegemonía de la revolución en términos ideológicos y políticos, pero en una alianza con el campesinado y con las minorías nacionales. Esto es tan importante que al no hacerlo, por ejemplo, en la Revolución Rusa va a tener un impacto inmediato y entonces va a haber varias revoluciones en Europa contagiadas por la Revolución Rusa, desde en Finlandia, en Baviera, en Alemania, pues en algunas partes de Alemania, en Hungría, y en Hungría el que encabeza la rebelión es Béla Kun, y por 2 meses logra establecer un gobierno bolchevique, una república soviética, que dura solamente 2 meses. Y el gran error de él es precisamente centrarse solamente en la clase obrera, ignorando al campesinado e ignorando a las minorías. Y Hungría estaba formada en buena parte por minorías que habían sido sometidas precisamente por el Imperio Austrohúngaro y que toda esa parte del este se le había entregado a Hungría. De tal manera que la contrarrevolución va a encontrar mucho espacio ahí precisamente para tumbar al gobierno de Béla Kun. Ahí se forma, por cierto, un gran filósofo, algunos de ustedes lo conocerán, George Lukács, que va a ser parte de ese gabinete y que en ese momento no había entendido todavía la propuesta de Lenin. Lenin lo va a criticar muy fuerte, y bueno, después va a entenderlo. Pero lo importante es que en la Revolución Rusa hay esta capacidad de incorporar al campesinado e incorporar a una gran cantidad de minorías nacionales. La misma Rusia hoy mismo, ya no como lo que era el Imperio Ruso, lo que después fue la URSS, etcétera, tiene alrededor de 150, un poco más. Hay algunas etnias que tienen 8 miembros, ¿no? Porque prácticamente ya desaparecieron, pero tiene una cantidad enorme de minorías, y esto va a ser tomado en cuenta, al grado de que, por ejemplo, ya durante la URSS, con Stalin, por decir un ejemplo que en estos momentos resultaría relevante para entender lo que está pasando en otros lados, Stalin
promueve la creación de una bueno, de un oblast, es decir, como un distrito que tendía a ser una república, al final no se constituyó como tal, pero básicamente iba para allá. Un distrito, llamémosle así, judío o hebreo, en el que se hablaba yiddish, había prensa en yiddish, había sinagogas, etc. Mucho antes de que se planteara el Estado de Israel. Esto se les entregó este territorio en Siberia, y ahí se estableció una parte importante de la comunidad judía rusa, que entre paréntesis pues son judíos pero no son semitas, como tampoco la mayoría de los que ahora viven en Israel, que llegaron de Europa, ¿verdad? Sino que provienen de los házaros, que es un pueblo que se convirtió al judaísmo y que es de origen más bien como turquino, eslavo turquino. Pero, bueno, es otra cuestión al margen. Pero entender pues que cada pueblo tuvo, de alguna manera, pueblos más o menos significativos, o su república o su distrito o algún espacio que le permitió desarrollarse, y por eso no vamos a encontrar grandes conflictos nacionales en la URSS, ¿sí? Pero lo más importante, tampoco van a participar en la contrarrevolución. Rusia va a vivir una revolución casi sin sangre, va a ser muy rápida y sin mayor derramamiento de sangre, pero la contrarrevolución sí va a generar una lucha civil, llamémosle así, una guerra civil, con una gran cantidad de muertos, y va a generar una situación, hoy diríamos, polarización. Pero aquí hay que tomar en cuenta que la contrarrevolución va a tener el apoyo de 13, militarmente, con presencia militar en Rusia, de 13 estados, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, es decir, las grandes potencias, y otros más pequeños y muy aguerridos como Polonia, interviniendo directamente en Rusia para apoyar a la contrarrevolución. ¿Cómo se explica que no pudieron derrotar a la revolución? Por esa alianza. Pero no es solo esa alianza. Si nosotros revisamos las revoluciones, con una excepción que no es tan trascendente, que es la boliviana, y relativamente, prácticamente todas las revoluciones son campesinas. Y esto incluye la Revolución Francesa. Hay estudios recientes que muestran que la parte más numéricamente importante, al menos en la Revolución Francesa, resulta que eran campesinos. Es decir, es una revolución en principio rural, y eso siempre pensamos en una revolución urbana, ¿no? Y resulta que es una revolución rural. Bueno, en la revolución rusa sí están los soviets, San Petersburgo y Moscú, donde hay una gran cantidad de obreros, pero la gran masa que se moviliza y que defiende la revolución van a ser los campesinos, ¿sí? Y buena parte de las minorías, que por primera vez van a ser tomadas en cuenta en muchas cosas con la revolución rusa. Bueno, entonces este es otro elemento que me parece que es importante tomar en cuenta. Otro elemento que nos permite ver, antes de porque todavía falta la mexicana, otro momento importante, o otra cuestión muy importante que no quiero dejar de señalar, es que el impacto que tuvo la Revolución Rusa en el mundo es enorme. Cambió al mundo, no por la revolución en sí, no, independientemente del proceso que se vivió en Rusia, independientemente de que la URSS fue la fuerza prácticamente por el 90% responsable de la derrota del nazismo, que se hubiera apoderado del mundo. Los gringos no tuvieron nada que ver ahí, perdón, pero pues ellos estaban en el Pacífico, y los ingleses pues ahí escondidos en su islita, ¿no? Pero realmente, es decir, hay que ver dónde estaban las divisiones militares, las divisiones alemanas, y dónde fueron derrotados, etc. Ese es un elemento general, ¿no? Pero el impacto fue mayor todavía. La Revolución Rusa despertó lo que algunos llaman el reformismo del miedo, el terror a que el comunismo internacional, visto así o mencionado así por el capitalismo,
se apoderara del mundo, se dieran como estas revoluciones que empezaron a aparecer por toda Europa, que corriera este ejemplo, y entonces empezaron a darse cambios muy importantes que terminaron en lo que conocemos como el estado de bienestar. Un estado que ha venido siendo desmantelado precisamente a partir de que cayó el socialismo europeo, se acabó el miedo y prácticamente volvimos a la época prerevolucionaria. ¿Cómo se puede ver eso? Pues muy fácil. En cómo esa curva que se genera respecto a la desigualdad. Una gran desigualdad que empieza a desaparecer y luego cómo vuelve a crecer con la crisis y luego la caída del socialismo europeo. Digo, simplemente por medirlo, ¿no? Porque resulta que algunos de los economistas importantes y que hacen una buena historia desde una perspectiva económica pierden la perspectiva política y no lo ven. Vean a Piketty. Piketty nos muestra lo que estoy hablando, esta desigualdad y cómo vuelve a crecer, pero no le encuentra la explicación política y lo ve como un momento que pasó. Bueno, esa es la explicación política y esa es una realidad. El siglo XX cambió y al final del siglo XX empezó a volverse hacia el siglo casi XIX, ¿no? En términos de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pérdida de los derechos. Los sindicatos consiguieron grandes condiciones favorables para los trabajadores en el mundo a raíz de la Revolución Rusa y empezaron a perderlos a partir de la crisis en la Unión Soviética y luego la caída. Y en el caso de la Revolución Mexicana, ¿qué tenemos? Una revolución que algunos dicen que no es revolución, que es una gran rebelión. Bueno, pues simplemente hay que revisar no solo un cambio político, un cambio de estructuras políticas, sino un cambio de estructuras sociales y un cambio de estructuras económicas. El Estado porfirista era un Estado oligárquico cuyo bloque gobernante estaba formado por la oligarquía terrateniente, por la Iglesia con la que se pactó a partir de 1901, y cuando digo Iglesia hablo de la Iglesia Católica, que es la que políticamente contaba, y por el capital internacional, es decir, el imperialismo y particularmente el norteamericano, que también había entendimientos con el inglés. Pero este bloque va a ser desplazado por un nuevo bloque y va a desaparecer la clase más importante políticamente, es decir, la clase terrateniente, la oligarquía terrateniente desaparece en un proceso de la revolución y surge una nueva clase. Sí, se restituyen las comunidades indígenas que existían desde antes de la llegada de los españoles, pero lo más importante, y va a tener un peso económico muy importante, es el ejidatario. Los ejidos es algo que se dice que se toma del modelo indio o indígena o como le quieran denominar ustedes, pero que no existía realmente como tal, o no con la forma que tomó el ejido. Las comunidades indígenas eran otra cosa y esas se restablecieron y muchas de ellas como comunidades colectivas. El ejido colectivo empezó a tener cierta presencia en el periodo de Obregón y luego con Cárdenas, pero no es determinante, pero tiene características muy particulares el ejido. Revisen el artículo 27 constitucional del original, que luego fue modificado por Salinas precisamente con la caída de del socialismo europeo. Y tenemos, bueno, otra serie de cuestiones, no voy a abundar, que es la imposición de esa legalidad revolucionaria que genera la incorporación de las masas a la lucha, no solo militar, como ya había sido en la primera etapa de la revolución, sino en la lucha política. Y entonces es la Constitución del 17, que es un proyecto todavía, se pone en vigencia a partir de las luchas en la toma de fábricas, en la toma de tierras, etcétera, que se vive en el periodo sobre todo de los 20 y luego ya en el periodo de Cárdenas. Y esto va a tener un impacto en América Latina. Revoluciones que se dan o intentos de revolución desde visiones como en Perú con APRA, que asume el modelo de la Revolución Mexicana, hasta los propios nicaragüenses en algún momento, a pesar de que también está la influencia por supuesto cubana, y muy en particular, por ejemplo, la Revolución Boliviana, que al final no queda mucho,
No estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando de una revolución en los 50, que tiene como base la única, que quizá no sería una revolución agraria o campesina, porque lo hacen fundamentalmente mineros, pero es rural, porque son mineros precisamente en la zona rural de Bolivia los que hacen esta revolución y que toman mucho del modelo de la Revolución Mexicana, y lo vamos a ver en muchos espacios más, ¿verdad? Bueno, yo aquí le dejaría y señalaría nada más pues como los avances que se dieron en muchos sentidos con la caída del socialismo se empezaron a retroceder, incluso en el caso mexicano se empezó a modificar brutalmente la Constitución para quitar lo que había sido los avances del ala radical del constituyente y de alguna manera establecer el modelo liberal que había propuesto Carranza, que había sido derrotado en el 17, pero que con el modelo neoliberal pareciera haberse de alguna manera restablecido. Y hoy ha habido algunos cambios en el gobierno de la llamada Cuarta T, que bueno, podemos discutir, yo no considero que sea una Cuarta T, una cuarta transformación, porque no tiene el tamaño ni de la revolución, ni de la reforma, ni de la independencia, pero ese es otro asunto. Pero sí vemos que hay un intento de acercarse a lo que había anteriormente, ¿no? De recuperar al menos lo que sí fue la tercera transformación y que se empezó a desmantelar con el modelo neoliberal en México. Bueno, aquí le dejo. Muy breve. Hay que considerar dos cuestiones. En lo que va del siglo XXI, que está apuntando a que esto va a durar todavía, los movimientos como movimientos de lucha son básicamente de resistencia. ¿Qué significa esto? Que son movimientos para conservar o recuperar lo que está perdiéndose. No están luchando por una transformación, al contrario, podrían manejarse en el sentido conservador, que yo no estoy de acuerdo en ese concepto, pero en el sentido conservador, cuando hablan los neoliberales, ¿no? Dicen, es un movimiento conservador porque trata de conservar lo que se tenía. Esto lo vemos pues en general, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay que recordar, por cierto, que hablando de Zapata, hay un libro extraordinario sobre Zapata de John Wommack, que comienza diciendo que estos eran un grupo de campesinos indígenas que hicieron una revolución porque no querían cambiar, ¿no? ¿Mande? Sí, John Wommack. Y a lo que voy es que este periodo, básicamente, las luchas sociales son de resistencia para recuperar o conservar lo que se tiene. Segundo, este periodo, las grandes luchas políticas se dan en el terreno de la democracia procedimental. Los grupos guerrilleros del siglo pasado, del siglo XX, pues se convirtieron en partidos y gobiernan a través de conquistar por el voto, ¿no? Desde el muy querido Mújica, los sandinistas, el Frente Farabundo Martí en su momento, Dilma, si no Evo, pero sí García Linera, su vicepresidente y realmente el intelectual, digamos, del movimiento al socialismo en Bolivia, pues todos ellos fueron guerrilleros en el siglo XX. Y en este siglo la opción se da por esa vía. No quiere decir que no pueda haber. Es decir, por otro lado, de lo que se decía de Salvador Allende y de otras expresiones, pues efectivamente la revolución no significa la violencia. Generalmente es violenta porque los que tienen los recursos y el poder se niegan a soltarlo. Pero lo que caracteriza la revolución es la transformación de las estructuras políticas, sociales, económicas, de manera radical. Y esto pudiera ser a través de esta vía. Bueno.